Sean todos bienvenidos a este cuarto episodio de Desconocidos. Tardé un poquito en sacar este cuarto episodio, pero pues aquí estamos de nuevo, de regreso con un súper invitado, Francisco Ávila, alias Panchito. ¿Qué tal, Panchillo? ¿Cómo Muchas estás? gracias. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Igual, muy bien. Hace mucho que no cotorreábamos, vato. Ya tiene rato que también no te veo. Gracias por haber aceptado. Es un No, gusto pues tenerte gracias a aquí. ti, gracias a ti, gracias a ti. El gustazo más bien es mío. Muchas gracias. Pues quisiera presentarme porque creo que no lo he hecho en algunos episodios anteriores, solo para que la audiencia pueda conocerme. Mi nombre es Eduardo Contreras. Si ya lo hice, pues sirve de recordatorio. Mi nombre es Eduardo Contreras, tengo 32 años y vivo en la ciudad de Monterrey. Y pues ahorita tengo con... Que vives en Monty, yo espero ir a Monty próximamente. Vato, cuando quieras, acá te esperamos. Ya sabes, tienes aquí tu casa y nos vamos al Obispado. Te invito a unos tacos de carne asada o hacemos una carne asada aquí en la casa para que comas. Va, gracias. Entonces, Panchito, te doy la palabra para que puedas presentarte. Bueno, pues yo soy Francisco Ávila. Ya muchos de tu audiencia yo creo que ya me conocen. Yo también tengo 32 años. Actualmente, pues ustedes saben que soy ingeniero químico, tengo la especialidad en alimentos, también hice la maestría en biotecnología y posteriormente, pues ahorita estoy en vísperas de a ver si hago el doctorado también en biotecnología, pero dedicada a un área de telómeros, que es la área que me interesa. Además de eso, pues me gusta mucho la música. Si bien es cierto que no soy músico formado académicamente, soy músico en el aspecto de práctica, en el aspecto teórico práctico, puesto que sí le he dedicado tiempo y sí le he dedicado teoría, le he dedicado horas de estudio y me he formalizado en un instrumento que incluso muchas academias formales de música, como en Bellas Artes, no tienen, que en este caso pues es la gaita. La gaita es principalmente la escocesa y vaya, y la escocesa o la Great Highland Bagpipe, la Real Gaita Escocesa de Alta Montaña, que es representativa tanto de Escocia, Gales y también de Irlanda, ¿no? Y también otro tipo de gaita a la que estoy incursionando, que es la Ilian Pipe, que es exclusiva de Irlanda. Ese podría decir a grandes rasgos lo que de momento principalmente hago, y además pues doy clases en la UNAM, en la preparatoria 3, además doy clases también en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Xochimilco. Y bueno, pues esa sería mi presentación inicial. Muchas gracias, Panchillo. Oye, ahorita mencionabas que has ido aprendiendo a tocar la gaita. Bueno, has desarrollado este talento conforme a la práctica y estarle macheteando, ¿no? Sí, sí. ¿Qué piensas tú de que el talento a veces es nato o realmente le tienes que dedicar? Porque hay muchas personas que ya traen, ¿no? Es más, se dice, oye, ya vienes con el talento y se les Sí, hace claro. fácil. Sí, Entonces, sí. pues tú le has tenido que dar. Como decías, no eres un músico nato, por así, o de talento nacido, por así decirlo, no sé si me explico, Sí, pero claro. pues has ido obteniendo el conocimiento y el talento a través de la práctica. Sí, efectivamente. Fíjate que luego una vez a mí me ofrecieron un curso de coaching. Yo personalmente no me gusta el coaching, pero Somos menos me dos ya. gusta. Sí, yo sí, pero yo fíjate, antes de que se diera el debate de este vato de Diego Rosarín contra este Carlos Muñoz, porque pues ves que Carlos Muñoz es el famoso que le pusieron de un nombre el vendehumos. Yo desde como 8 años antes ya no me gustaba el coaching, desde mucho antes, porque sí efectivamente produce sesgos cognitivos y afecta la predisposición de las personas. Pero fíjate que eso relacionándolo con lo que tú dices, es de que el coach decía que nosotros, si le echábamos ganas, podíamos lograr lo que nosotros quisiéramos. Y fíjate que esto cuando lo relacionas con la gaita, me doy cuenta que hay algunos músicos que ya nacen con estrella y por más que tú le metas horas de esfuerzo, etcétera, ellos ya tienen cierto grado de habilidad que muy probablemente o muy difícilmente tú vas a alcanzar. Es decir, hay personas que ya de manera nata agarran el instrumento y lo tocan y lo aprenden muy rápido, y a ti esa facilidad, si tú practicas ese instrumento, no se va a dar con la misma fluidez. Uno de ellos, por ejemplo, que ahorita es Gordon Walker. Si ustedes buscan en el mundo de la gaita, Gordon Walker es de los mejores gaiteros del mundo. Esto es Stuart Little, es otro de los mejores gaiteros del mundo, y yo dudo que una persona que vaya, le meta muchas horas, honestamente llegue a su nivel, porque ellos pareciera que ya nacieron como con algo, por decirlo de alguna manera, y eso lleva incluso a algún nombre, lleva un nombre, porque ya lo clasificaron, cuando ya naces con algo, y difícilmente si tú no naces con esa parte, difícilmente tú lo vas a alcanzar. Hay gente que sí se le facilita y hay que reconocerlo. Necesitarías meterle muchísimas horas
estudio, práctica y para llegar tal vez a un nivel alto de demostración, ¿no? Así es. Mencionabas ahorita que eres biotecnólogo. Así es. ¿Podrías explicarnos a la audiencia así resumido qué es eso? Bien, la biotecnología a grandes rasgos intenta hacer o manipular diferentes procesos orgánicos, así como microorganismos para determinados fines. Por ejemplo, el hecho de que tú produzcas algunos, valga la redundancia, productos fermentados, ya sea quesos madurados, o ya sea la mismísima cerveza, o ya sea la síntesis de penicilina a través del hongo Penicillium, eso ya es un proceso biotecnológico. Entonces, básicamente es el hecho de utilizar microorganismos que tienen determinadas propiedades para que tú puedas obtener determinados productos. En este caso, ahorita el proyecto que yo traigo, que es algo que quiero meter para el doctorado, es el usar la telomerasa y cómo relacionarlo, vaya, para la prevención del cáncer o bien para prolongar la vida, porque rápidamente te hago el resumen. Los telómeros es una parte del cromosoma, son las extremidades de los cromosomas y básicamente son quienes dictaminan cuánto va a vivir la célula y cuánto se va a replicar la célula, y en función de eso se puede determinar qué tanto va a vivir una persona o bien si se le puede desarrollar un cáncer. Entonces esto lo estás preparando para tu doctorado. Sí, eso lo quiero meter. Excelente, esperemos que tengas mucho éxito, Panchillo. ¿Cuál es tu función dentro de la biotecnología? Quiero dar un ejemplo. Digamos, una persona que es doctor en medicina, sabemos que su función tal vez es atender enfermos, dar recetas, curar enfermedades, pero un biotecnólogo, ¿cuál es como que su función ahí, su trabajo, su mano de obra? Bien, yo creo que con relación a la biotecnología, mira, mi esposa es médico, okay, y ella es médico radiólogo, se dedica a imagenología. El punto de todo esto es que una vez estábamos platicando al respecto y yo le comentaba, es de que me decía, es que mi esposa me decía ella misma, es que me molesta mucho que en esta situación del COVID todos le rindan como tributo y homenaje total a los médicos, cuando por detrás del médico estuvo el químico farmacéutico biólogo, estuvo el QFB, los virólogos, etcétera, vaya, muchas disciplinas que pertenecen a la rama de la biología y que también intervinieron. Si bien es cierto de que los médicos están en primera fila, para controlar esta ola del COVID, la realidad es que también detrás de todos los medicamentos que recetan, etcétera, pues está una serie de ciencias y multidisciplinas que básicamente también aportan de gran manera a esto. Entonces, mi función básicamente dentro de mi proyecto de biotecnología, si nos vamos directamente a eso, es, como te decía hace un momento, es analizar la secuencia de los telómeros, porque te platico rápidamente. Se sabe que aproximadamente una célula se puede dividir 50 veces, ¿vale? Y en la medida que los telómeros son más grandes, se puede decir que una persona puede ser más longeva o puede ser menos longeva. Ese es uno de los proyectos que quiero, que de hecho ya estoy estudiando, y obviamente te tienes que meter al laboratorio y hacer cosas. Me imagino que es algo que te apasiona, ¿no? Porque creo que hay un mundo, hay un completo universo en la biotecnología, y más cuando descubres cositas así que ayudan a la sociedad, es algo fascinante, ¿no? Estar analizando, investigando. Más, por ejemplo, en esta situación de la pandemia, como mencionabas ahorita, no nada más es cuestión de los doctores o los enfermeros, poniendo inyecciones o las vacunas, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Todo el análisis de los virólogos, todo la... Exacto. Y es que hazte cuenta, fíjate que ahorita hay youtubers muy famosos que están de medicina. Por ejemplo, uno se llama Mr. Doctor. Otro que te encuentras también en internet es el Dr. Vélez, que creo que, si no mal recuerdo, es de Chile o Argentina, por ahí, algo así. El punto es de que ellos son comunicadores, aparte de ser médicos, son comunicadores, porque fíjate que para poder comunicar la ciencia se requiere, de un lenguaje, y un lenguaje con menos conceptos especializados, porque estamos de acuerdo que la mayoría del auditorio que visita, que ve ese tipo de programas, pues realmente no son médicos, y si obviamente usas terminología técnica, pues nadie te va a entender. Claro. Entonces
padre de esto, o lo que ellos hacen, es que manejan un lenguaje muy sencillo, pero la realidad es de que cuando nosotros nos metemos al mundo de la ciencia, en este caso, o en mi caso es de la biotecnología, sí tenemos que usar términos técnicos, porque al final de cuentas nosotros publicamos artículos. Okay. Estos artículos se publican en revistas especializadas. Por ejemplo, una de ellas es Nature, otra de ellas es PubMed, otra de ellas es Environment Science. Bueno, todas estas revistas son especializadas y regularmente la mayoría de los que acuden a estas revistas son personas que también entienden parte de este mundo científico y pues muchos de estos artículos que son impresos, previo a ello, son sometidos a revisiones y muchas de esas revisiones tardan hasta meses por pues, determinados sinodales que verifican cuál fue tu proceso experimental, cuál fue tu proceso analítico y cuál fue el proceso que tú estadístico para llegar a determinadas conclusiones. Regularmente, cuando se imprime un artículo, se utiliza algo que se llama ANOVA, que es Analysis of Variance, y en función de esa prueba, que es en sí una prueba estadística relacionada con un análisis experimental, pues ya se puede definir si determinado medicamento o determinado experimento dio de ciertos resultados que efectivamente sean confiables. Ok, lo que me estás tratando de decir entonces es que los artículos que se leen en dichas revistas tuvieron, o sea, probablemente lo que estamos leyendo ahorita se mandó hace medio año, por así decirlo. Pues fíjate que es menos. Fíjate que hay veces que hay, por ejemplo, hay artículos del COVID con esto de lo de las vacunas que regularmente, fíjate, para que te hagas una idea, regularmente un artículo luego llega a tardar de 2 a 3 meses en que te lo aprueben. Con esto de las vacunas, y fue lo que a mí me sorprendió, muchos de estos artículos fueron aprobados para justificar el hecho de las vacunas, cómo se iban a hacer las vacunas vectorizadas, etcétera. Se hicieron en 20 días. Y fíjate que en parte me preocupó y en parte me quedé así, me produjo mucha duda. Porque dije, ¿tanto fue la urgencia? ¿O les valió? ¿O vaya, o se reunieron Hicieron tapar el ojo, ¿no? Mira, ¿sabes quién te platica muy, muy bien de eso? Y yo le pido a todo tu auditorio que siga esta doctora. Se llama la doctora Karina Acevedo Whitehouse, que es de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella fue una profesora que también checó unos artículos que yo le mandé, pero aparte de eso la puedes encontrar en YouTube y te puede explicar muy bien cosas. Fíjate que ella salió de Oxford, ella es inmunóloga, si no mal recuerdo, y salió del colegio de Oxford. Ella es veterinaria y mucha gente dice, ¿cómo es posible que una veterinaria esté hablando acerca de vacunas hechas para humanos? Ella debe de ver perros y debe de ver gatos. No, o sea, que las vacunas que estamos viendo son para humanos y sin embargo está opinando respecto a las vacunas de humanos. Yo lo que respondo muchas veces ante eso es lo siguiente, y no sé si el auditorio esté de acuerdo, pero muchas veces no necesariamente tienes que pertenecer a una ciencia específica para poder hablar de determinados temas. La doctora Karina Acevedo es conocida a nivel mundial, pero fíjate, te pongo un ejemplo. Los padres de la genética, James Watson y Francis Crick, que fueron los que desarrollaron el modelo del ADN, ni siquiera eran genetistas. Ni siquiera ellos eran ornitólogos, y los ornitólogos que estudian básicamente pues las aves. Ellos tomaban fotos de aves, desarrollaban estructuras de las aves, pero no se especificaban al ADN, y sin embargo son los padres de la genética. Otra persona, por ejemplo, puede ser ¿cómo se llama? Adolf Fick. Adolf Fick, por ejemplo, desarrolló uno de los conceptos físicos para la farmacocinética y la farmacodinamia. Y fíjate que este vato ni siquiera era físico y sin embargo desarrolló una de las ecuaciones fundamentales de las leyes de transferencia de masa para poder determinar cómo va a fluir una pastilla o una cápsula cuando tú te la tomas. En este caso puede ser un medicamento. Sí, está muy claro que no necesariamente debes estar trabajando en lo que te especializaste, por así decirlo, ¿no? Bueno, en tu caso, por ejemplo, también eres biotecnólogo y eres muy bueno tocando la gaita, ¿no? Esos contrastes demasiado grandes. Son contrastes, sí. Pero fíjate, yo mencionaba en un episodio anterior con la escritora, que a veces esos contrastes hacen que uno sea demasiado creativo, ¿no? Y pueda tener un poquito más de luz o pueda proyectar un poquito más de luz y aportar grandes cosas a la sociedad. Sí, efectivamente. Por ejemplo, Albert Einstein, se sabe que él tocaba el violín. Por ejemplo, sí, está Albert Einstein. Por ejemplo, el Piper Bill Millin, que es otro gaitero que era de la Segunda Guerra Mundial, él era físico.
él era físico matemático. Muchas personas que nos dedicamos también a la música de manera formal, también se dedican a las ciencias, y fíjate que no solamente pasa en el mundo de la música clásica o de la música que llamamos como música muy eurocentrista, ¿no? ¿Cómo la asociamos con orquestas sinfónicas, filarmónicas? Porque fíjate, esto también pasa en el mundo del rock. Vamos a ponerte un ejemplo. Es lo que te iba a decir ahorita. El guitarrista de Queen, él es astrofísico. Por ejemplo, el de Offspring, él tiene doctorado en neurociencias, si no mal recuerdo. Entonces, ha pasado, hay muchos rockerillos por ahí que los vas a ver con grados académicos. Incluso también tenemos actores, actrices que tienen algún doctorado o alguna Sí, efectivamente. Una carrera científica, ¿no? O sí, matemáticos. Y fíjate que las matemáticas y la música están muy relacionadas. Están muy, pero muy, muy relacionadas. Esto es un dato que muchas personas no lo saben. Pero fíjate, las notas musicales, el do, re, mi, fa, sol, la, si, hasta llegar al do, básicamente son escalas de tipo logarítmico. Si tú checas una gráfica de tipo logarítmico que es opuesta a la gráfica de tipo exponencial, vas a ver cómo las notas musicales es básicamente de nota es una función logarítmica que va creciendo en su cima, en su meseta. Entonces vemos cómo la música tiene patrones matemáticos, y esos patrones matemáticos la mente humana lo asocia como algo bello, pero aparte de eso nos manejamos por tiempos, y esos tiempos básicamente están divididos por fracciones. Entonces la música también son matemáticas. El hecho de que una persona se dedique a las ciencias y paralelo a ello también se dedique a la música, pues básicamente es porque es otra manera de lenguaje, es otra manera de expresarlo. Considero yo que es un lenguaje bastante análogo al de la ciencia. Sí, de hecho, entre semana hablaba con un familiar, platicábamos acerca de las matemáticas, que es sorprendente cómo todo es matemática, o sea, todo completamente. Y también hablábamos acerca de que, pues, Dios, o no sé, el universo, la audiencia, no sé en quién crea, pero, por ejemplo, yo creo en Dios, y yo decía que Dios debe ser matemático, ¿no? Porque el universo, o sea, todo gira alrededor de las matemáticas. Exacto. Y fue una plática muy, muy interesante. Y fíjate, en la música también, o sea, ahorita que lo mencionas, también es matemáticas, o sea, ¿sí? Esos contrastes, esos tempos, los tiempos, las notas, el pentagrama, o sea, todo es matemáticas. Sí, efectivamente, la mente humana le gusta asociar patrones, y en función de esos patrones es como va buscando la estética. Si bien es cierto que la estética muchos aseveran que puede ser subjetiva, independientemente de esa subjetividad, si hay algo que tiene en común la música con las matemáticas es que se rige por patrones, y estos patrones pueden ser sucesiones matemáticas. Incluso fíjate, hay un cuate, estudió etnomusicología en la UNAM, se llama Rubén Hernández, si no mal recuerdo, y posteriormente de haber estudiado etnomusicología en la UNAM, se metió a la carrera de física. Lo que me gusta que está haciendo de su proyecto es de que empezó a desarrollar ecuaciones que describieran patrones musicales de toda una obra. Una ecuación o una función matemática que describiera y la sintetizaba en una simple ecuación, ¿vale? Fíjate que ese proceso se me hizo bastante bello, porque en una breve ecuación logró sintetizar varios patrones musicales, y esos patrones musicales se podían meter en una función matemática. Una función matemática, para los de la audiencia y que no se acuerdan que es una función matemática, acuérdate que una función matemática es aquella que es una variable independiente que va a afectar a una variable que se llama dependiente, y esas variables, tanto independiente como dependiente, pues obviamente son graficables pueden ser graficables, ¿no? Oye, ahorita que explicabas eso, se me vino a la mente que muchos, por ejemplo yo, me relajo mucho con música instrumental, o a veces mi estado de ánimo depende de la música que vengo escuchando, ¿no? Entonces, si lo vemos a fondo, podemos decir que nuestro estado de ánimo depende de las matemáticas al venir escuchando música, ¿no? Sí. Panchito, vamos a enfocarnos en la cultura celta, empezando por la gaita, carnal. ¿Cómo es que decides estudiar o querer tocar gaita? Mira, la gaita, la primera vez que la escuché en vivo fue en un pequeño edificio muy bonito y curioso que se conoce, que creo que está por San Cosme, que se le conoce, no está por ahí. Bueno, es la famosa Capilla Británica. La Capilla Británica
está aquí en la Ciudad de México. Es una capillita muy chiquita. Y la primera banda que escuché tocando es la banda de gaitas de Ciudad de México, que son muy buenos amigos, los aprecio bastante, conozco a todos. Ya sabes que en el mundo gaiteril, cuando somos muy poquitos, entre todos nos conocemos, ¿no? Pueblo Entonces, chico, ¿no? exacto. Escuché la reverberación que había de los roncones, porque fíjate, la gaita tiene unos tubos largotes. Esos se llaman roncones y tiene como un tubito al que le tocas con tus dedos, ese se le conoce como puntero. Escuché la gaita en ese edificio que te comento y se me hizo un sonido muy celestial, muy padre. Yo lo asociaba como que esto han de escuchar en el cielo. Se me vino, vaya, muchas ideas a la cabeza. Y posteriormente dije también que eso era lo que quería hacer. Me llamó la atención el hecho de que iban bien uniformados, con corbata, con un kilt, la mal llamada falda escocesa, es un kilt, y posteriormente los vi con un gorrito como de taquero, ¿no? Que es una cuartelera, pero esa cuartelera se le llama Glengarry. Además vi que tenían como una bolsita enfrente, que donde colgaban, donde está el kilt hay una bolsita enfrente que llevan colgando la mayoría de los trajes escoceses, y ese se conoce como sporran. Toda esa indumentaria se me hizo muy interesante y aparte se me hizo muy elegante. Y aparte de escuchar la gaita fue cuando yo dije, yo quiero hacer eso. Posteriormente me fui al ex convento de Churubusco, Museo de las Intervenciones, y ahí conocí el Batallón de San Patricio. El Batallón de San Patricio es una agrupación de gaiteros que se formó en el año de 1997, ¿vale? Por este Rafael Gutiérrez. Rafael Gutiérrez es la persona que creó, que se dice que creó el Batallón de San Patricio, porque por ahí se sabe que hubo alguien quien realmente lo creó, que es el maestro César Ramírez, que es un querido amigo mío que vive allí en Veracruz. Pues esas personas fueron las que formalmente empezaron a hacer las bandas de gaitas, y a mí me tocó visitar el Museo de las Intervenciones allá en Churubusco, y en ese Museo de las Intervenciones vi por primera vez al Batallón de San Patricio tocar las gaitas, pero como una banda de gaitas formal. Y fíjate que posteriormente, verificando quiénes eran los maestros de las bandas de gaitas, conocidos también como Pie Major, así, bueno, se escribe Pipe Major, pero se llama Pie Major. Muchos de ellos estudiaron en el College of Piping, allá en Glasgow, en Escocia, en Scotland. Y me llamó la atención el hecho de que ellos venían de una educación gaitera, pero de siglos atrás, conocida como el Golden Thread. El Golden Threadero le enseña a un gaitero, y ese gaitero le enseña a otro gaitero, y ese a otro gaitero. Y el punto de todo eso es de que hay líneas que vienen desde las guerras napoleónicas. Desde las guerras napoleónicas, por ejemplo, en la batalla de Waterloo. ¿Se escuchó la última parte? Sí, estabas hablando acerca de las líneas de enseñanza, por así decirlo. Pero hablando históricamente, ¿puedo seguir? Sí, claro, sí, claro. Para hablando históricamente de la gaita, me gustaría contarles la historia de la gaita, pero en México. Cómo se desarrolló hasta donde yo sé. En principio, los primeros gaiteros que hubo en México ni siquiera eran gaiteros escoceses, eran gaiteros asturianos, y de hecho muchos venían de la casa asturiana de México, ¿vale? En ese tiempo pues estaba el maestro Andrés Fernández Díaz, y este maestro, ya que en paz descanse, tiene una característica muy peculiar. Él impulsó la gaita asturiana a tal grado que tuvo más influencia que en el mismísimo Principado de Asturias. Y para quien no conozca Asturias, ¿de a qué me refiero? Nos referimos a España, porque fíjate que parte de España también era de influencia celta, y ahí también está la gaita. Y fíjate que los primeros gaiteros eran asturianos, y también había influencia gallega. Posteriormente, de esos gaiteros asturianos, se hizo más promoción de la gaita en Bellas Artes, cuando el maestro Andrés Fernández pues llegó a reunir a 60 gaiteros en México, cuando en el Principado de Asturias ni siquiera se lograban reunir 30. Ahí es cuando te digo que por eso este maestro impulsó la gaita en México, pero canijísimo, pero canijo, así como no tienes idea, porque llegó a reunir, pero incluso ya posteriormente, a cientos de gaiteros aquí en México. Posteriormente, fíjate qué fue lo que pasó en México. Ahí cuando estaba el maestro Fernández Díaz, estamos hablando alrededor de los años 60. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Vino el Mundial de México de 1986. No sé si te has acordado sí. De ese mundial. Y pues claro, vinieron a jugar la selección, en este caso de Escocia, y a Escocia le tocó participar contra Alemania. Y fíjate que en el mundial muchos estaban a favor de Alemania, pero posteriormente entraron las bandas de gaitas
Y fíjate que ahí entraron las mejores bandas de gaitas, pero a nivel mundial. Por ejemplo, la banda de The British Caledonia of Airway, que venía directamente de Escocia, y ahí vino y ahí fue a tocar. Y fíjate que ahí fueron los mejores gaiteros, de los mejores gaiteros que han existido en toda la historia de la gaita contemporánea. Por ejemplo, este Angus MacDonald, que era de los mejores gaiteros, y este Alex Duder. Ahí estuvieron. Ahora, tú te quedarás pensando, pues, ¿quién serán esos vatos? Haz de cuenta que son los vatos, es como si fuera el Pelé del fútbol, pero en la gaita. O sea, Son de los mejores, los que revolucionaron la técnica de la gaita y estuvieron tocando en la ciudad de Querétaro. Y ya cuando empezaron a tocar allá en el estadio de Querétaro, ya apoyaron, muchos mexicanos empezaron a apoyar a Escocia. Posteriormente, estos misma banda de gaitas fue a tocar directamente allá a las pirámides, etcétera. Vaya, se la pasaron muy chido. Eso pasó en el año 86. En los años 90, aquí en México había una promoción de un whisky que se llama, ese whisky se llama 100 Pipers. No sé si ubica la marca de whisky 100 no. Pipers. Y cuando vino esa marca de whisky aquí en México, pues obviamente pusieron oficinas y estaban buscando un gaitero para hacer promociones. Y posteriormente pues llaman al maestro César Ramírez, pero él era gaitero asturiano. Y posteriormente siguen buscando y encuentran a Rafael Gutiérrez, que fue quien fundó la banda de gaitas del batallón de San Patricio. Y a partir de ellos dos fue cuando se empezó a formalizar la banda de gaitas, porque gracias a esta marca pues varios gaiteros más pues empezaron a conocer y empezó a conformar una banda de gaitas de manera formal aquí en México. Y eso te estoy hablando pues ya poco antes de, creo que fue en el año del 95. Pero cabe mencionar algo, que pese a eso, históricamente se sabe que ellos no fueron los dos primeros gaiteros, no fueron los primeros gaiteros escoceses, porque hubo dos primeros gaiteros escoceses, y adivina quiénes fueron. William Wallace. No tienen ni la menor idea. El hijo de Carlos Salinas de Gortari, ves que Carlos Salinas de Gortari pues era el presidente de México del año 88 al año 94. Hay un colegio en Canadá y otro vato que era de familia acomodada. A estos dos vatos los mandaron a un colegio de Canadá, un colegio militar en Canadá. Y ese colegio militar en Canadá, de a fuerzas, tenías que estudiar o gaita o percusión escocesa para banda de gaitas. Okay. Y ellos a fuerzas lo tuvieron que aprender. Y ellos fueron los primeros dos gaiteros. Creo que se llama Emiliano Salinas. Emiliano Salinas, creo que fue el hijo de Salinas de Gortari, fue de los primeros gaiteros. Imagínate, pero no fue porque él quisiera. Fue porque lo mandaron a un colegio en Canadá donde a fuerzas se lo enseñaban. En el plan de estudio estaba aprender a tocar gaita. Sí, es que fíjate, es como cuando te metes aquí a una academia militarizada y a poco no los ves en la banda de guerra con la corneta, con el tambor. Allí en la mayoría, fíjate que mucha inmigración irlandesa y escocesa se fue a Canadá, y por eso se trajeron la tradición escocesa hacia Canadá. Y muchas bandas militarizadas, pues efectivamente, en lugar de usar corneta, como aquí en México, usan la gaita. Y la gaita que se usa en la militarizada se le conoce como la war pipe o la gaita de guerra. A mí me empezó a gustar la gaita, escucho gaita, no desconozco muchas cosas del instrumento, como el nombre de sus partes o la historia que hay detrás de, pero a mí me empezó a gustar mucho la gaita por la película de Corazón Valiente. Como dices tú, se me hizo un sonido celestial, un sonido muy muy padre, y empecé a escuchar gaita. Primeramente el soundtrack de toda esta película, que me llamó mucho la atención. De hecho te he pedido, ¿no? Mándame un video tocando la canción de Corazón Valiente, y se me hace muy padre, se me hace un instrumento muy muy bonito. Pues sí, o sea, viene del otro lado del mundo, donde la influencia aquí en México tal vez es poca, pero pues yo creo que va a ir agarrando, o ya agarró fuerza aquí en México. Pero pues que sí, en lo personal me gusta mucho. El nombre al batallón de San Patricio de tu banda, por así decirlo, o cómo se puede decir, de tu orquesta. Ajá, es una banda. Ok, esto se lo deben al primer batallón de San Patricio, me imagino. Mira, el batallón de San Patricio era un grupo de irlandeses, escoceses y alemanes que estaban dentro del ejército americano en la guerra de intervención de 1847. Ellos llegaron de Irlanda y Escocia y entraron a Estados Unidos y les dijeron, les vamos a dar la nacionalidad americana si van hacia la guerra de México. Entonces contra México. Entonces ellos dijeron, ok, va.
me la rifo. Cuando ellos empezaron a entrar al país mexicano, se dieron cuenta que así como los ingleses trataban mal a los irlandeses y a los escoceses, pues básicamente los Estados Unidos pasaba lo mismo con México. Era una guerra injusta, era una guerra donde básicamente veían al país mexicano debilitado y aprovecharon para invadirlo, porque básicamente fue una invasión, no había pretexto justificable para dicha invasión. Ellos se dieron cuenta del maltrato que se le daba al mexicano y lo relacionaron cuando ellos vivían en Irlanda y en Escocia, cuando sufrían lo mismo por Inglaterra. De esa manera decidieron pasarse al lado de mexicano, pero aparte de eso fue también una similitud religiosa, puesto que eran católicos, un país que ellos consideraban católico, México católico, y allá en Irlanda es el país más católico de Europa. Decidieron pasarse, fueron alrededor de 200, pero antes de ellos también había otro grupo que se le conoció como la Legión Extranjera, y la Legión Extranjera había más gente, pero dentro de los más representativos y formados militarmente era el Batallón de San Patricio, y causó bastantes bajas al ejército americano. A nombre de ellos se creó la banda de gaitas del Batallón de San Patricio. Repito, al inicio fue por César Ramírez, tengo entendido que él es el creador original. Posteriormente quien se adjudicó la creación fue Rafael Gutiérrez, según cuenta la historia aquí en México, en el año 95 al 97. Sí, yo también había escuchado acerca de la banda de San Patricio, que una de las razones por las que se pasó también a pelear a favor de México fue por la discriminación que tenía de parte de los estadounidenses, del ejército de Estados Unidos. Entonces, por ser irlandeses. Exactamente, por ser extranjeros. Creo que tal vez no los trataban tanto como a los esclavos negros, pero sí había una fuerte discriminación hacia ellos. Es una de las cosas que también tengo entendido que influyó para que ellos decidieran venirse a pelear a favor de México y dejar a los Estados Unidos. Y como decías, México estaba siendo era un país católico y tenían esa ¿cómo se puede decir? Empatía con los irlandeses y el batallón de San Patricio. Ahí en Estados Unidos eran protestantes la mayoría. Ajá. Entonces no congeniaban en cuestión de religión y también fueron expulsados. Bueno, no expulsados, ellos decidieron venirse a México por esa empatía religiosa. Muchos eran protestantes y otros también eran puritanos. De hecho, la mayoría de los que colonizaron Estados Unidos, la mayoría que llegó y por el cual se celebra el Día de Gracias, eran puritanos. Pero fíjate, hay una película que me llama bastante la atención, que creo que, a ver, corrígeme el nombre, tú que sabes bastante de eso, se llama Pandillas de Nueva York, ¿cuál? Por así se llama, donde se ve como por Leonardo DiCaprio, si no mal recuerdo. Creo que sí. Y ahí vemos cómo discriminaban mucho a los irlandeses. Y también vemos a los escoceses, porque también muchos de ellos, por venir de Escocia y de Irlanda, efectivamente eran discriminados. Y al darse cuenta de eso, pues efectivamente se pasaron a México. Pero fíjate, no solamente el batallón de San Patricio o St. Patrick Battalion se hizo por esa razón. Dentro de la historia México-irlandesa ha habido bastantes personajes que han intervenido. Por ejemplo, Juan O'Donoghue, también él era irlandés, ¿no? De hecho, él fue de los primeros que puso, o de los que aportó para de las primeras constituciones y cartas magnas de México, era Juan O'Donoghue. También estaba Pedro Guillén, ¿cómo se llama? Pedro Guillén de Lampart, que también era de origen irlandés. Sí, era de Lampart, no me acuerdo bien el nombre, pero pues efectivamente también él quería formar un principado aquí en México y también era de origen irlandés. Entonces, básicamente el batallón de San Patricio sí intenta recordar la gesta heroica que hicieron este batallón, pero también se intenta recordar, se intenta fomentar la historia de la relación que existe Escocia, Irlanda y México. De hecho hay una sociedad hay una asociación civil que se llama San Andrews, o sea, la Asociación de San Andrés. Es una asociación civil cuyo objetivo es fomentar la cultura escocesa, y esa se encuentra en Montes Escandinavos, allá en Montes Escandinavos, en las Lomas. En las Lomas ahí vas a ubicar, hay una iglesia que se llama The Christ Church, en Montes Escandinavos, allá en las Lomas, y ahí es donde se reúne la mayoría de la gente que pertenece a la sociedad de San Andrews, que básicamente la mayoría son escoceses. Bueno, y ya me están mezclando a mexicanos. De hecho, yo pertenezco a esa sociedad. Una de las primeras intervenciones del batallón de San Patricio, de hecho, sucedió aquí en Monterrey. Exacto. Fue cuando defendieron uno de los primeros ataques, si no mal recuerdo,
de los estadounidenses y fue una de las primeras defensas del batallón de San Patricio. No recuerdo si ganaron o perdieron, pero estuvieron ahí participando, apoyando a los mexicanos. No, eso es en la Ciudad de México, que hay un monumento o hay hay algo ahí memorable recordando el batallón de San Patricio. Supongo que aquí también debe haber un monumento o algo en honor al batallón. Sí, lo tienen en Obispado, lo tienen. En el Obispado, sí, cierto. En Obispado lo tienen, y aquí en México, en la plaza de San Jacinto, ahí viene una placa de todos los nombres de los integrantes del batallón de San Patricio, e incluso ahí viene un William Wallace. Si tú checas la placa, había un William Wallace que peleó por México. Sí existió. Sí, o sea, qué chido, porque sí tenemos nuestra versión mexicana, ¿no? Un William Wallace mexicano, ¿no? Exacto, un William Wallace mexicano. Y fíjate que también ahí había un comandante, porque ahí viene su estatua en la plaza que tú mencionas, que es la estatua de John Riley. John Riley, o John Riley, es una persona que, él comandaba el batallón de San Patricio. Cuando México perdió contra Estados Unidos, pues John Riley se le marcó una D al rojo vivo en el cachete, una D de desertor. Y posteriormente ya no se supo nada de él. Se sabe que se fue a Veracruz. Y de hecho su tumba está en Veracruz, como Juan Riley se casó con una mexicana. Pero de hecho creo que hay una película, ¿no? Del batallón ya viejita. Sí, se llama Héroes sin Tierra. Héroes sin Tierra, sí, cierto. Así es una película que habla acerca de todo el batallón de San Patricio y su participación aquí en el país mexicano. Así es. Una de las cosas que me llamó la atención precisamente también del batallón fue, como te comentaba, la película de Corazón Valiente, porque en el momento en el que William Wallace está dando su super discurso emotivo, hay una frase al final de su discurso que dice Alba Gubra. Entonces yo decía, ¿qué estará diciendo? ¿O qué significará eso? Y fue cuando empecé a investigar que Alba Gubra es cosa... Bueno, está un poco modificado, por así decirlo, por el gaélico. El gaélico, ajá, es su lengua nativa. Ok, y el Alba Gubra también está estampado en la bandera del batallón de San Patricio, nada más es que fíjate, aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Fíjate, en el batallón de San Patricio, en la bandera, dice Erin Go Bragh. Y porque Erin Go Bragh es como Irlanda por siempre, ¿no? Y Alba Go Bragh es como Escocia por siempre. O sea, muy similar, ¿no? Muy similar, ajá, efectivamente. La influencia aquí en México, el de la cultura celta, ¿qué tanto está marcado? ¿Crees que le hace falta? Híjole, pues yo creo que a principio, en los años de 2010 a 2015, yo creo que tenía muy buena cobertura la influencia celta en México, porque se hicieron varios festivales. Uno de los festivales más importantes de música celta, al cual yo ya fui invitado a tocar, se conoce como Celtia. Es el festival de música celta más importante que hay en México cada año. Y es elaborado por un queridísimo amigo, que si escucha este podcast, se llama Robin Lowen. Es junto con alguien, que ya se me olvidó el nombre de este otro vato, que si no mal tengo entendido también se apellida Lowen. Bueno, también lleva por nombre Lowen. Pues son los que organizan este festival. Y muchos de estos ingresos para financiar este festival vienen directamente de la Embajada de Irlanda. Es quien apoya financieramente para que se hagan este tipo de festivales y quien apoya para dar los espacios. Ok, ¿y qué fecha específica es este evento que mencionas? En octubre. Principalmente es en octubre porque los celtas tenían festividades. De hecho eran 4 festividades las más importantes los que tenían los celtas. Entre ellas, pues sabemos que es el día de Samhain, que del Samhain partió el Halloween. También el Semhain, que bueno, en dependencia del tipo de traducción que se manejen, pero de las más importantes era el Samhain, y se escogió las fechas de octubre precisamente para eso. Fíjate que dentro del calendario celta, el fin de año, por decirlo de alguna manera, no cae en diciembre como en estos casos, en épocas decembrinas, sino el fin de año y en vísperas del fin de año es en octubre. Es algo muy interesante, ¿no? Como los chinos también, que tienen sus años diferentes a nuestro calendario gregoriano, ¿no? Es el que nosotros manejamos. Sí, es muy, muy diferente. Tu proyecto, por ejemplo, se conocen personas que empiezan tal vez en el fútbol y su sueño es llegar a ser futbolista. Empiezan jugando básquetbol o empiezan tocando en una pequeña banda, y el sueño de todos ellos es ser reconocido mundialmente o tener una
algo de fama, ¿no? Dentro de las gaitas, ¿hay algo similar, Pancho? Claro que sí, se ha cumplido. Fíjate que hay un gaitero que les invito a que por favor lo chequen ahí en YouTube. Es mexicano. Ni parece mexicano porque lo ves todo güerillo, ¿no? Y de ojos Ajá. verdes y hasta rubio el vato, Todo pero es guapo, todo mexicano. guapo. Todo guapo, ya sabes, no todo champurrado como uno. Pero fíjate, es muy chido. Pero hay, bueno, hay gente que le cae mal, a mí me cae bien, pero se llama Ernesto Góngora. Ernesto Góngora era del batallón de San Patricio. Posteriormente fue a hacer su maestría de música irlandesa allá directamente allá a Irlanda, a Dublín, y ahorita estuvo en el Festival Intercéltico allá en Francia estuvo dirigiendo una orquesta de gaitas y es de los mejores gaiteros del mundo, así es, un mexicano es de los mejores gaiteros del mundo. Y también ganó una competencia de solista. Okay. Me llama la atención que le ganó a los nativos. Creo que si no mal tengo entendido, hace como 2 años era el mejor gaitero del mundo y venía de México, del DF. Por eso les digo, si gustan verificar Ernesto Góngora, póngale gaitero Ernesto Góngora, ya van a verificar, vaya, que es de los mejores gaiteros que ha sacado el país y en todo el mundo. Y obviamente también estuve en el College of Piping, pues ya se roza con personalidades como Gordon Walker, que es como, repito, a ver, dame un personaje de fútbol que ahorita haya, un Ronaldo. Ronaldo. Un Ronaldo de las gaitas es Gordon Walker, pues con él se anda rozando, ¿no? Ya es famosillo a nivel mundial en el mundo de las gaitas, ya es famoso. Aquí los gaiteros conocemos a Ernesto Góngora. Pancho, cuál es tu proyecto dentro de la gaita o dentro de esta cultura celta? Mira, regularmente en la gaita aquí en México, como se vive, es una gaita de tipo marcial, tipo militarizado. El batallón de San Patricio, de hecho, mucha de su música es militarizada. Por ejemplo, tenemos canciones como Mr. Boy, Battle of Waterloo, entre muchas otras que ¿cómo se llama? The Hotline Lady, que son canciones militares que se tocan en la milicia. Y este es el mundo de la gaita que se vive aquí. La diferencia que yo quiero hacer personalmente con la gaita es, en primera, tocar música religiosa, porque yo pues, me gusta cierta música religiosa y me gusta traducirla de la gaita, de los himnarios, de esa música religiosa a la gaita. Porque ese proyecto a nivel mundial nadie lo tiene. Fíjate que yo empecé a buscar diferentes gaiteros allá en Utah para ver si ya habían hecho ese proyecto que yo. Y no, soy el único que lo está haciendo a nivel mundial. Posteriormente también quiero meter un poquito de gaita, pero en el rock y en el punk, porque me gusta mucho el punk. Y en este caso quisiera desarrollar o impulsar el género que se llama Irish Punk o punk irlandés. Y ahí es donde se la gaita. La gaita, pero con ritmos de punk. Entonces, ese es uno de los proyectos que traigo. Y pues estos proyectos los hago porque personalmente creo que la cultura de la gaita aquí en México está hegemonizada bajo el patrón de la marcialidad y de la militarización. Entonces yo quiero desdibujarme un poquito de eso, pese a que esa haya sido mi formación, y quiero hacerlo, como por decirlo de alguna manera, un poquito más reventado para la gente, si se puede decirlo de alguna manera, más disfrutable. Pop. Y fíjate que luego, por la siguiente razón, una de las festividades que se hace en los eventos escoceses, entre amigos se les conoce como Caelitz. Una fiesta escocesa donde hay músicos escoceses con gaitas, la gente se reúne para comer, beber, conocerse, hacerse amigos, hacerte cuates, encontrarte gente como tú. Pues efectivamente para eso se hacen los Caelitz, para que toda la gente que le gusta la cultura escocesa se ponga su kilt, se ponga su sporran, se ponga su gillybruggies, que son los zapatos que se usan, y se pongan a bailar música escocesa y conozcan a la misma gente con esa misma afición. Entonces en los Caelitz ahí es donde uno se puede conocer mucha gente. Qué chido, no sabía que había una fiesta especialmente para... Sí, hay fiestas, aquí en México se hacen. Y te platico porque aquí en México hay un festival que es muy famoso, que yo creo que tú conoces y varios de tu audiencia conocen, que se llama Mundo Medieval, no sé si lo has visto. En el Facebook buscas Mundo Medieval, hay un festival por ahí, y que ya empezó a tomar mucho impulso, mucho protagonismo, ya sale en TV Azteca, ya sale en televisión, ya van. El punto es de que en ese festival que se llama Mundo Medieval sacan la parte vikinga, sacan la parte celta, y nosotros que formamos parte del mundo celta, pues hacemos Caelitz. Y qué interesante tu proyecto, la verdad. Creo que voy a ser uno de los primeros en escuchar cuando llegues a sacar tu material. Porque te digo, me fascina la gaita, y de hecho mi esposa dice que cuando sea mi funeral va a poner a un gaitero ahí
Pues Es dile que porque me lleve a mí. exactamente es lo que le voy a decir. Pues contrata a Pancho, ¿no? Para que venga a tocar ahí La en el clásica que se funeral. toca en un funeral es Amazing Grace. Eso que tiene un simbolismo. Digo, hay muchas canciones que se tocan en funerales precisamente porque son específicamente para ese evento. Ajá, Entonces me efectivamente, fíjate, imagino que esta canción es específicamente para para. funerales. Ok, Fíjate, dime. cuando una persona se casa, hay una canción clásica de bodas que se llama Highland Cathedral. Y cuando una persona muere, se toca Amazing Grace o Divina Gracia. Y fíjate, esa canción es tan importante que la mayoría de los expresidentes de los Estados Unidos que han fallecido les llevan el gaitero y tocan esta canción Amazing Grace. Cada que fallece una personalidad, vaya, de sumo rango, pues ahí está presente el gaitero. Y tan es así que hasta en la película de Superman salió, ¿no? Que ahí creo que murió Superman y le llevaron también ahí Sí, el le gaitero. llevaron su gaita. Sí, sí, claro. Panchillo, ya estamos por terminar este episodio, pero antes me gustaría hacerte dos preguntas que le hago a todos mis invitados y lo pongo como pregunta sorpresa. A ver, dale. Entonces, la primera pregunta es, si fueras una canción, ¿cuál serías? Híjole, es que no la conoces, mano. Tú dila y igual y la buscan en YouTube o la buscan en Spotify. March to the Battle de Chieftains. ¿Por qué? Chieftains. Porque creo que, creo que es una canción de mucha fortaleza, de mucha guerra y de mucha determinación. Fíjate que es de gaita escocesa e irlandesa. Por esa misma razón la tomamos como un símbolo. La gaita, más allá de ser un instrumento, es un símbolo, y también esa canción, al llevar ese instrumento, pues también lo es. March Ok. to the Battle. Otra vez, para que lo anoten y lo busquen la audiencia. March to the Battle. Ok, ahí está. Marcha de la batalla de Chieftain. Muy bien. La otra pregunta es muy similar. Si fueras una película, ¿cuál serías? Híjole. Puede ser cualquier película, no necesariamente relacionada con la cultura celta o algo que tenga que ver con biotecnología. Fíjate que me gustan mucho las de Jodorowsky. Yo creo que Santa Sangre, creo que se llama así. Okay. De este Alejandro Jodorowsky. Me gusta mucho por estas cuestiones que mete en sus películas asociadas a la psicomagia. Si bien es cierto de que yo no puedo tomar la psicomagia como una especie de argumento totalmente tangible, pero sí me gusta desde el punto de vista simbólico. Ok, ¿es mexicana esa película? No, esa película, no me acuerdo de qué nacionalidad es, pero vaya, quien la hizo es este Alejandro Jodorowsky. De hecho, este Alejandro Jodorowsky me gustan mucho sus películas porque él estuvo, vaya, inmiscuido con estos temas bastante misteriosos, como el tema de Pachita, que era una curandera que hacía cirugías con cuchillos y decía que todo ese conocimiento lo recibía de uno de los emperadores aztecas, creo que era Cuauhtémoc, si no mal recuerdo, y también se relacionaba mucho con con este científico que se llamaba Greenberg, que era un científico mexicano que desapareció, porque ya desapareció de la nada. Muy bien, entonces vamos a buscar esa canción y esa película para escucharla y verla. Muy bien, Panchito, pues muchísimas gracias por haber aceptado participar en este episodio de Desconocidos. ¿Algunas últimas palabras que quieras añadir? Que puedas compartirnos tus redes sociales, donde encontrar música celta o alguna banda en específico o escucharte a ti. La banda que me gustaría que visitaran, o la página que me gustaría que visitaran, es Banda de Gaitas de la Ciudad de México y también Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio. Eso lo encuentran en Facebook. Está el fanpage. Por otra parte, me gustaría mucho que también visitaran el fanpage del profesor de César Ramírez. Se me hace muy buen gaitero y de las principales personas más cultas respecto al mundo de la gaita aquí en México. Cómo se desarrolló el mundo de la gaita aquí en México. Respecto al mundo de la biotecnología, desde el aspecto científico, me gustaría mucho que también visitaran o algunas entrevistas, programas, cuando habla la doctora Karina Acevedo Whitehouse. Les va a abrir bastante los ojos en muchos aspectos.
pues sin más por el momento, esas serían mis recomendaciones. Y chicos, hagan música. Acuérdense que la música, la ciencia, el arte están bastante relacionados. Y pues yo voy a seguir siendo de los pioneros de la música religiosa, por decirlo de alguna manera, aquí en México. Porque pues y a nivel mundial, porque básicamente yo soy el único que lo está haciendo a nivel mundial, porque ya empecé a checar, y me tardé horas. No voy a hacer que te vayan a ganar el tiro. No, sí, ya por ahí alguien que me empezó, lo que te comentaba, ¿no? Que ya por ahí alguien quería ir copiando unas cosas. Sí, Y siempre fíjate, hay los que alguien te copian no son mexicanos, los que te copian no son mexicanos, son canadienses y americanos. Me imagino porque la influencia celta está más arraigada allá en aquellos países. Sí. Una vez me puse a tocar cerca del templo mormón, hay la gaita, y ahí me veías a una bola de misioneros ahí que me rodearon. Ay, me recuerda de donde yo vengo y así. Entonces, pues, te imaginarás. Pues muchas gracias, Panchito. Esperemos que no sea la última vez que hacemos un episodio. Esperemos tenerte otra vez en algún momento de invitado y poder seguir hablando y expandiendo este conocimiento de las ramas en las que te especializas. Ya y estás, pues nuevamente, muchas gracias, Panchito. No, muchas gracias a ti, porque fíjate que se siente padre que te hagan entrevistas, porque das a conocer algo que es poco conocido y con la esperanza de que alguien también converja estos gustos. Esa es la esperanza, de que por ahí haya alguien que escuche esto y diga, oye, yo quiero tocar gaita, ¿cuánto cuesta una gaita? ¿De qué marca me recomiendas? Ya, pues sobres, te digo los detalles. Claro que sí, ahí esperemos que alguien Otra cosa, perdón, sí, allá adelante. Allá en Monterrey, escuchen a su propia banda de gaitas, porque aquí en México es banda de gaitas de la Ciudad de México y banda de gaitas del Batallón de San Patricio, pero ustedes tenían su propia banda de gaitas o tienen, que se llama Banda de Gaitas de Obispado, porque también tienen un fanpage allá en Facebook. A investigarlo también. Sí. Bueno, bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cuarto episodio del programa Desconocidos. Serviría de mucho que pudieran seguir la página en Facebook, que pudieran suscribirse al canal de YouTube, ahí dejar su like, algún comentario. ¿Qué tal les pareció esta plática con Francisco Ávila? Y que pues compartieran con sus amigos esto para que pueda seguir creciendo la comunidad de Desconocidos. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.